investigación-acción lo que tiene que hacer, lo que nos tiene que ayudar es cómo transformamos nuestra práctica. Cómo es que desde la investigación-acción transformo la práctica pedagógica. ¿Por qué? Porque necesariamente para transformar mi práctica, para innovar mi práctica, para generar nuevos procesos, yo tengo que repensar sobre lo que hacemos en el día a día. Tengo que repensar ese día a día cómo lo estoy haciendo. Porque les decía yo al inicio, ¿no? Si yo quiero generar una práctica innovadora, no es que yo tengo que empezar de cero y hacer algo totalmente nuevo, no, porque la innovación no necesariamente es algo nuevo o totalmente nuevo. La innovación más bien es el repensar aquello que hago en el día a día y hacerlo de una manera diferente, de una manera distinta. Porque yo siempre les planteo a veces a los colegas, ¿no? Le digo, si a un maestro de matemática ha trabajado con el segundo C y en el primer bimestre la mitad de sus estudiantes están desaprobados, y vuelve a trabajar con el segundo C y en el segundo bimestre otra vez la mitad de sus estudiantes están desaprobados, y en el tercer bimestre nuevamente sus estudiantes están desaprobados, entonces algo tiene que pensarse ahí. No puede ser que los estudiantes estén 3 bimestres desaprobados sin que el maestro o la maestra mire, observe su propia práctica y se ponga a pensar o ponga a plantearse qué es lo que está sucediendo, qué es lo que puede cambiar, qué está haciendo de rutinario que no está permitiendo a los estudiantes aprendizajes. Seguro algún maestro puede decir, no, pero los estudiantes no ponen interés, no están predispuestos, no generan ningún tipo de estudio. Posiblemente, pero igual, eso ya lo identifiqué. Si ya sé que no ponen interés, no están predispuestos, no están haciendo sus trabajos, entonces, ¿qué hago yo de diferente para más bien generar interés, motivación y puedan hacer sus trabajos? Porque ya identifiqué cuál es el problema. Entonces tengo que comenzar siempre a repensar lo que hago en el día a día, a analizar las tendencias y demandas del contexto. El contexto, el entorno, nos va señalando nosotros hacia dónde tenemos que empujar el carro educativo. No es que siempre es lo mismo, no, la sociedad está absolutamente cambiada y transformada. Por lo tanto, la educación tiene que transformarse también. Y la práctica pedagógica también tiene que ser distinta a la de hace 5 años, a la de hace 10 años. Tengo que hacer una práctica diferente. Pero también tengo que analizar las necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes. Porque con esos elementos es que yo puedo pues repensar mi día a día. Una educación crítica, reflexiva, problematizadora, que me lleve a transformar mi propio rol desde mi práctica y en el contexto educativo. Eso es lo que queremos ir pensando, ¿no? Entonces, el maestro o la maestra va a ir asumiendo a partir de la investigación-acción una actividad investigadora y una actividad reflexiva. Va a reflexionar, va a investigar y va a participar en la investigación. Todos esos procesos son parte de lo que él o ella hace, pero todo siempre apuntando hacia la mejora de la práctica. Entonces tengo un proceso reflexivo, tengo que analizar mi práctica, tengo que teorizar, tengo que fundamentar. Por eso yo les preguntaba cuáles son las teorías, cuáles son los fundamentos, los sustentos o los modelos que ustedes creen que está fundamentando y sustentando su práctica pedagógica. Porque todo lo que hacemos nosotros tiene un fundamento de por qué lo hacemos. Tiene un por qué creo yo que esto tiene que realizarse de tal manera. Recuerdo mucho cuando hubo en primaria el cambio de este método del silabeo, el método, la técnica del onomatopéyica, ¿no? De los sonidos, y comenzó a aparecer el método global mixto, el aprendizaje de las palabras y el método del texto completo, ¿no? Y comenzó a aparecer todos esos elementos. Muchos maestros y maestras de primeros grados no querían por nada del mundo dejar de lado a Coquito, porque pensaban que el silabeo era uno de los métodos más importantes para la apropiación de la escritura. Y no querían mirar otro que no sea el silabeo o el onomatopéyico.
y poco a poco fueron transitando al método global mixto o al método mixto, si le quieren llamar así, y de ahí ya a comenzar a mirar el texto en su integralidad. Pero es que hay teoría que fundamentaba su acción. Y esos elementos, pues, solo se van a ir deconstruyendo si nosotros lo llevamos al proceso de reflexión, ¿no? Entonces, vamos a interpretar nuestra práctica desde esa acción investigadora, reflexiva y participante. Esos tres elementos son vitales para que el maestro reinterprete e interprete su propia práctica, observando, registrando su práctica y por ende transformando esa práctica y mejorando su quehacer cotidiano cuando va a los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Yo tengo entonces que analizar esos entornos, tengo que tomar en cuenta los problemas de aprendizaje porque voy a intervenir. Es una intervención, es una reflexión de mi práctica, pero que a la vez me exige intervención en mi práctica. No solamente, y esto es lo complicado, de repente lo complejo de la innovación y de la buena práctica y la investigación-acción, es que yo reflexiono sobre mi práctica, miro mi práctica, pero a la vez tengo que plantearme cómo mejoro esa práctica y no solo proponérmelo en teoría, sino que ponerlo en acción, llevarlo a la realidad, llevarlo, implementarlo en el proceso educativo. Y entonces tengo que ir mirando y remirando lo que hago. Tengo que también reflexionar sobre las bases teóricas que he construido a lo largo de mi experiencia profesional. Tengo que revisar sobre las teorías, los enfoques, las corrientes que he ido asumiendo para replantear mi estrategia metodológica. Y posiblemente en algunos momentos también para replantear los fundamentos teóricos, para remirarlo, para replantearlo. Todo ello me tiene que llevar a mí a la innovación pedagógica, a modificar mi práctica, a la buena práctica, a transformar esa práctica pedagógica. Por eso le decía que tenemos que vincular la investigación-acción, esta investigación-acción que en el mismo sujeto está llevándola a una práctica investigadora, a una práctica reflexiva y también a una práctica participante. Esta investigación-acción que nos hace pues que miremos, que entrelacemos la teoría con la práctica concreta. Porque aquello que yo voy aprendiendo cuando genero una buena práctica, cuando genero un proyecto de innovación, lo incorporo a mi práctica pedagógica y renueva mi práctica pedagógica. Por eso es tan importante, maestros, maestras, por eso es tan importante que nos demos un momento, siempre un tiempo, muy chiquito aunque sea, pero que miremos y remiremos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, con qué lo estamos haciendo. Y pensemos si no estará sucediendo que estamos repitiendo lo mismo de hace 2 años, de hace 3 años, de hace 4 años. Entonces, necesariamente necesitamos nosotros repensar sobre esa práctica para renovar justamente la práctica y generar innovación. Esto va a permitir acortar las brechas entre los cambios que se van dando en el desarrollo cultural y social a nuestro alrededor y también esas brechas de niveles de aprendizaje en el contexto actual. Más aún cuando hemos salido de la pandemia, más aún cuando nuestros estudiantes, muchos de ellos, tienen brechas de aprendizaje muy fuertes, porque no han tenido condiciones para desarrollar aprendizajes en el contexto de la pandemia. No han podido hacer eso. Eso es importante que vayamos teniendo en cuenta. Entonces, Stenhouse, que lo cita Restrepo, y ya le dije que vamos a utilizar mucho a Restrepo en este proceso, nos habla pues de esa investigación-acción en la acción pedagógica del docente. Un mismo sujeto, el mismo sujeto es el investigador, el mismo sujeto es el docente y el mismo sujeto es el observador. Es decir, no necesitamos de un experto de afuera que mire mi práctica pedagógica y me diga qué hago bien y qué hago mal y qué me falta mejorar. No. Es el propio maestro, la propia maestra, que reflexiona, que investiga sobre su propia enseñanza.
pero a la vez lleva a cabo, implementa el proceso. Es decir, pone en práctica aquello que está proponiendo y observa cómo eso que está proponiendo surte o no surte efectos y mejora o no mejora los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Eso es muy importante en esta mirada, ¿no? La investigación-acción, entonces, está vinculada a la reflexión crítica, está vinculada al pensamiento crítico, está vinculado a la innovación y a la creatividad. Esta investigación-acción nos tiene que llevar a repensar sobre lo que hacemos en la cotidianidad. Reflexionamos entonces sobre la práctica para proponer cómo modificar esa práctica. No solo nos podemos quedar en la reflexión crítica, no, sino que tenemos que proponer cómo modificamos la práctica y luego participar en la propuesta, en la implementación y en la evaluación de la acción. Y todo ello está entrelazado en la creatividad, en la innovación, en el pensamiento crítico. Porque nosotros lo que buscamos son procesos de mayor complejidad para que nuestros estudiantes desarrollen competencias y tengan una actuación compleja. Porque a partir de esa actuación compleja es que el estudiante puede, pues, desarrollar competencias y lograr mejores aprendizajes, ¿no? Hay que diferenciar entonces, ojo, y esto es importante que todos reflexionemos sobre ello, en esta profesionalidad docente limitada o en esta profesionalidad docente ampliada. ¿Por qué? Porque si yo soy un maestro, una maestra acostumbrado a poner en práctica teorías, investigaciones de otros, a replicar la planificación y la organización de otro, a transmitir conocimientos, entonces mi profesionalidad se limita, se acorta. Pero si en cambio yo estoy pensando siempre en cómo hacer para generar una práctica distinta, diferente, y articulo mi práctica pedagógica con la investigación y me atrevo a formular propuestas, produzco conocimiento y genero innovación, entonces mi propia mirada de maestro va más allá de aquello que ya existe para plantear renovación de lo existente. Eso es fundamental en este proceso. Por eso es que la investigación-acción nos acerca más bien a la producción de conocimiento, nos acerca más bien a la innovación, nos acerca a articular la práctica pedagógica, la práctica de la enseñanza con la investigación. Y esos procesos son los que tenemos que ir desplegando, ¿no? El docente investigador o el investigador docente está mirando el contexto, está revisando esos problemas cotidianos de la enseñanza-aprendizaje, está mirando, por lo tanto, al estudiante, reflexiona sobre su práctica pedagógica, dinamiza, recrea la práctica, propone, fundamenta, valida y luego lo transforma. Siempre esa lógica, ese camino es el que va a ir desplegando. Las dos rutas de la investigación-acción, entonces, tienen que mirar necesariamente al sujeto que enseña y al sujeto que aprende. Cuando estamos hablando de investigación-acción, ojo con eso, yo no puedo solamente mirar al estudiante. No es el estudiante el problema, no. El estudiante posiblemente sea parte del problema, sí, pero fundamentalmente es el maestro, la maestra, quien está siendo analizado en esa reflexión crítica. Entonces, cuando yo voy a desarrollar investigación-acción, tengo que mirar primero mi acción pedagógica, preguntarme qué enseño, cómo enseño, porque entonces tengo que comenzar a reflexionar y analizar mi práctica para vincularla luego a esas dos preguntas de cómo enseño y qué enseño, vincularlo a cómo aprenden y qué aprenden. Porque aquello que yo construyo como estrategia metodológica para enseñar se convierte también en estrategia metodológica para aprender. Aquello que yo hago en el proceso de enseñanza-aprendizaje afecta, influye de manera directa al aprendizaje del estudiante. Entonces,
No me tengo que olvidar que cuando realizo investigación-acción, estoy mirando y observando mi práctica pedagógica, pero también estoy mirando y observando el aprendizaje de mis estudiantes. Esta mirada de mi práctica y el aprendizaje del estudiante tiene que llevarme también a una mirada mucho más ampliada, ¿no? El aula, la escuela, la comunidad. Voy a deconstruir mi práctica. ¿Por qué tengo que deconstruir mi práctica? Porque tengo que identificar ese modelo pedagógico que estoy utilizando, que tal vez me está inmovilizando, o ese discurso que estoy utilizando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tal vez sea un discurso que no está permitiendo la toma de decisiones y el aprendizaje autónomo de mi estudiante. Tengo que mirar y tengo que construir sobre mi propia práctica para ver qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, con qué lo estoy haciendo. Pero esa deconstrucción, como les decía, no puede quedarse solo en una deconstrucción de la práctica, sino tiene que pasar necesariamente a una reconstrucción de la práctica, a identificar aquello que estoy haciendo bien, a fundamentar lo que estoy haciendo, pero también a focalizar el problema, porque necesito construir conocimiento. Y eso me exige identificar mis paradigmas, mis teorías, para que luego yo lo pueda revitalizar, lo pueda replantear, o pueda también ampliar o cambiar esas teorías, esos paradigmas que están orientando mi práctica pedagógica. Se va a dar entonces un círculo virtuoso en la investigación, donde la práctica pedagógica está siendo puesta en una reflexión constante y donde el estudiante también lo estoy observando de qué está haciendo. Además de generar procesos de aprendizaje en mi estudiante, estoy mirando y estoy observando yo qué aprenden, cómo aprenden y qué limita su aprendizaje. Y en paralelo, estoy observando, describiendo y reflexionando sobre mi propia práctica pedagógica. Ambos sujetos estoy mirando yo. Me miro a mí mismo en un espejo para analizar los fundamentos teóricos de mi práctica, para desestructurar los paradigmas que enmarcan mi acción pedagógica y para construir la idea, la propuesta pedagógica alternativa que voy a plantear a partir de esta investigación-acción. ¿Y cuál es el proceso de la investigación-acción? ¿Hacia dónde tendríamos que ir yendo nosotros? Primero, como les decía, voy a reflexionar, voy a deconstruir mi práctica. El contexto, los estudiantes son fundamentales en esa deconstrucción de mi práctica. Tengo que identificar los problemas recurrentes en mi práctica. ¿Cuáles son los problemas de mi práctica? Ahí tengo categorías y subcategorías. Tengo que focalizar también mi nuevo accionar. ¿Para qué? Para pasar a un nuevo proceso, a la reconstrucción de mi práctica. Y voy a priorizar seguro un problema de intervención para plantear mis hipótesis de acción, construyendo, estructurando una propuesta y planificar mi intervención. Para eso voy a hacer mi plan de acción y pasar otra vez a la aplicación, a la implementación de la propuesta, que lo voy a observar, lo voy a registrar, organizando las evidencias que voy recogiendo y por lo tanto construir un saber pedagógico situado y sistematizar mi propuesta. Esa ruta, ese ciclo de la investigación-acción nos va a permitir a nosotros transitar por diversos procesos que me lleven a la reflexión misma de mi quehacer pedagógico, ¿no? Entonces, esta es otra mirada de Smith en el año 99 que ha sido citado por el Minedu, ¿no? Sobre el ciclo de la reflexión sobre la práctica profesional, ¿no? Descripción de la acción, qué hago, cómo lo hago, una reflexión de la práctica, una información y explicación de por qué y para qué lo hago, es decir, justificar la coherencia de mi práctica, porque tengo que saber que mi práctica es coherente, es pertinente, pero también confrontar esa práctica, confrontar la teoría que estoy utilizando, confrontar los fundamentos que hago. Eso me tiene que llevar a la contrastación, a compartir, a reflexiones, a ver las causas, los supuestos, las creencias, y luego la reconstrucción que me tiene que llevar justamente